Buenos días, cuerpo del jurado. Mi nombre es Alejandro Alberto Quintana Mendoza. Hoy haré presentación de mi proyecto titulado Apuna Sembrando Semillas. El nombre Apuna nace teniendo en cuenta a los niños, puesto que son las semillas que deben de sembrarse para el fortalecimiento de la lengua guayunequi. Apuna en guayunequi significa siembra. Se toma esta palabra para representar y darle nombre al producto que va a interactuar con los niños de la comunidad guayú. Ngila banega wayu epie tasak ni yahe ya yahe wahira ere waiman bayakan wayukan yaslutu maka wanai kishyatu yara wayuna ikika katsa waiman horu tepichi matuhaikan ashwa wayuna ani horu chi wayu Alejandro Quintana Mendoza wayu Pushaina ayatai sunain tu kasam ikira hiyan ka ashawa wayunaiki otta ashaha wayunaiki. Estamos acá en la comunidad del Cerro de la Teta. Mi nombre es Sara González, soy docente de la básica primaria y en estos momentos estamos muy agradecidos con la Universidad de Pamplona y con el joven Alejandro Quintana, quien ha venido a nosotros y a nuestra comunidad a aportarnos en este proceso de enseñanza-aprendizaje una serie de herramientas pedagógicas que como tal han sido de gran beneficio en cuanto al uso de la lengua materna como tal, la lengua vernácula de nosotros de la etnia guayú, y nos agrada de que este proceso haya empezado desde la básica primaria, porque dentro de nuestro cimiento como tal, de nuestro cimiento cultural, étnico, está el proceso que se lleva a cabo durante la básica primaria en los grados segundo, tercero, cuarto y hasta el grado quinto. Sabemos que esos dos niveles, esas dos etapas de primero a tercero y de cuarto a quinto, es el proceso más fructífero, el proceso más arduo como tal, dentro de rescatar como tal lo que es la lengua, donde se trata de rescatar lo propio. Entonces, con todas las estrategias que ha traído el joven Alejandro desde la universidad y con este proceso de su proyecto como tal, nos ha caracterizado a nosotros como docentes y nos ha demostrado de que la cultura occidental con la cultura nuestra, de nuestra etnia guayú, es de gran beneficio, porque dentro de este proceso nos hemos dado cuenta como docentes, como comunidad, como institución como tal, que este proceso ha formado en nuestros estudiantes, en nuestros pequeños niños que pronto serán el futuro de un mañana, ese conocimiento de lo propio, ese conocimiento de lo que es de ellos, de lo que es cultura como tal. Ellos desde este momento, ellos están interesados en conocer más, aprender más, y dentro de los juegos y de todas las actividades que nos ha traído el joven Alejandro a nuestra institución, los niños han tomado eso occidental a lo propio y lo han tomado como de ellos. No es que solamente se llame carro, no es que solamente se llame el perro como animal, o que dentro de ese juego se encuentre ese animal, no es solamente eso, sino que el perro, el animal, ellos lo caracterizan dentro de la comunidad porque sabemos que es un perro, y dentro de la lengua de ellos no van a decir, mira el perro, ya ellos conocen que ese es su nombre como tal, sino que van a decir, pirraja esta, por decir así. Y entonces dentro de este proceso, ellos han tomado todo este proceso como algo propio de ellos,
y nosotros estamos agradecidos, sinceramente estamos agradecidos con que él haya venido desde tan lejos a nuestra comunidad a brindarnos todo este proceso de conocimiento y de que hoy por hoy los niños y nosotros y la comunidad y los padres sentamos lo que es de nosotros más propio cada día. Muchas gracias. Los wayús se han caracterizado por ser grandes artesanos y comerciantes. Son considerados cultural y socialmente fuertes porque han sido luchadores inalcanzables por su derecho. Actualmente es el grupo étnico más grande y numeroso que tiene Colombia. Un 5,2% está localizado en el área rural y en pequeñas rancherías. Fundamentación teórica. Justificación. La interacción con otras culturas ha generado que los procesos de formación propios de la cultura wayú, del pueblo wayú, sean contaminados por la asimilación de costumbres ajenas al entorno y a la forma de vida. Este proyecto busca revitalizar la lengua wayúnaiqui desde la lúdica y desde las primeras etapas, puesto que en estas primeras etapas es donde empieza la adquisición y cimentación de la lengua. Cada vez son menos los niños que hablan su lengua y esto conlleva a una reducción del número de hablantes y de su vocabulario. También, asimismo, a un empobrecimiento de su estructura gramatical. El empleo del wayúnaiqui en estos espacios culturales es obligatorio, puesto que es la que permite codificar, significar y comunicar los espacios de representación propios del mundo étnico. La Anacuaipa sugiere que es necesario establecer dos momentos dentro de los primeros ciclos para su aprendizaje. El primero, fortalecer y ampliar el aprendizaje adquirido en la ranchería, el uso de la oralidad y el wayúnaiqui. Y en el segundo, ampliar los espacios y escenarios de carácter intercultural. En este proceso de enseñanza-aprendizaje para la revitalización de la lengua wayúnaiqui se tiene en cuenta la niñez, ya que allí empieza, según autores y referentes de la Anacuaipa, su formación como wayú, observando, reconociendo, manejando y manipulando elementos y conceptos propios de su contexto. Contexto. Para llevar a cabo este proyecto se tiene en cuenta el departamento de La Guajira. El departamento de La Guajira está situado en el extremo norte del país y de la llanura del Caribe. Nos centramos en Uribia. Es un municipio ubicado al norte del departamento. La mayoría de su población hace parte del pueblo wayú, pueblo que habita este territorio desde tiempos inmemorables. Antecedentes. Es importante resaltar que en la lengua descubren capacidades para subsistir, ya que el habla les permite que mantengan una interacción directa con la naturaleza, como ya antes se mencionó, componiendo y construyendo elementos de gran valor para la humanidad. Actualmente, estas culturas han tomado acciones para fortalecer y revitalizar su lengua, la cultura puinabe, la cultura nasayugüe y la cultura quechua. Estas culturas, primeramente, han revitalizado su lengua de su contexto, de su naturaleza, explorando los momentos, dramatizando historias y entre otras cosas. O vamos a jugar, la idea es nosotros ir a la práctica, no todo el tiempo como estar en cuatro paredes. Ya ya capilla nunca. Ya sena hewa ya me ya shuka ya bitu ya no sayurehin. Capillasa. Chamtanda. Las palabras se conocen rápido, entonces ha sido como una estrategia, ¿sí? para enseñarle en la salud de los niños.
habíamos leído nosotros a Cuy Cuy en el carnaval. ¿Que lo escribió quién? ¿De dónde es Osvaldo Grandapaz? De Nariño. Excelente, nuestro escritor. Hay unas condiciones particulares que favorecen la enseñanza de cualquier tipo de lenguas indígenas. La comunidad tiene escaso contacto con el casco urbano, con la dinámica urbana, con los imaginarios de ciudad. Ese escaso contacto con los otros hace que se preserven arcaísmos, hace que se preserven palabras en el habla cotidiana que son de origen quechua. Ayi Shamuna. Bienvenido. Bienvenido a la clase de matemática. ¿Tenemos la fecha en nuestro cuaderno? Ayi Shamuna, bienvenido a grado primero. Nos contó una historia que pasó hace mucho tiempo, que fue cómo nos crearon a nosotras las mujeres. Importantísimo, diría yo, conservar la lengua, porque ese es el eje central donde nacimos, es una semilla para nosotros. Para conservar la lengua, primero comiences desde el hogar, con la familia. Papá y mamá lo debes enseñarle a hablar. Estar practicando lo que es la cultura ancestral. Antonio Silva, Jaime Muñoz, Julio Ponce y Jorge Hernández en el 2012 determinaron e indicaron unos objetivos instruccionales con maestros guayú con el fin de revitalizar. Esos objetivos instruccionales que identificaron fueron la identificación de elementos de la comunidad y del colegio, la caracterización de elementos cotidianos presentes en las casas guayú, la diferenciación de los colores en guayúnaiqui y la diferenciación de los números en lengua guayúnaiqui. Con relación a estos objetivos, determinaron también procesos cognitivos, tales como la observación, la comparación y la relación. Por otra parte, también recomendaron dentro del estudio técnicas instruccionales como analogías, ilustraciones y rompecabezas. Guayúnaiqui es una lengua propia de la cultura guayú y es muy importante porque encierra un cúmulo de patrones culturales con gran cantidad de metáforas y significados. Mejía 2011 expone que el uso de guayúnaiqui es obligatorio y de vital importancia, ya que permite codificar y comunicar los espacios propios de ese entorno, como ya antes se mencionó. De acuerdo con la concepción guayú, descrita por Fajardo en 1996, al niño y a la niña guayú se le orienta para que poco a poco aprenda a ejecutar las labores que van a ocupar su vida. El conocimiento se inicia primeramente desde el segmento de la realidad en el que se aplicará dicho conocimiento. Según el Anacuaypa, el papel de la lúdica dentro de la cultura guayú constituye la primera herramienta pedagógica y tiene una estrecha relación con el aprendizaje y la producción. A través de ella buscan desarrollar actitudes, habilidades, destrezas para la convivencia y la interacción social. Por otra parte, también sugiere que la educación del niño se fundamenta en procesos personalizados y en una educación en la vida donde se aprende a través de la observación, la imitación, la manipulación directa y los consejos de los mayores. Estos son los sistemas en los que el niño actualmente se encuentra inmerso, en el hogar, la comunidad, la institución. En estos sistemas a los niños se les orienta, se les refuerza el conocimiento de la lengua a través de sus conocimientos propios, conocimientos que son significativos y fundamentales en su día a día. Según Winnicott, 1982 expone el juego como una experiencia creadora en el espacio y tiempo del niño. Por otra parte, el Ministerio de Educación expone que para los niños y niñas el juego es considerado como una forma de elaboración de su mundo y de formación cultural, puesto que es lo que los inicia en la vida, en la sociedad en la cual ellos están inmersos. Asimismo, el juego les va a permitir expresar su forma particular de ser, de identificarse, de experimentar y de descubrir capacidades y limitaciones. Para la cultura guayú, los juegos tradicionales autóctonos le han permitido construir
pensamientos, ideas propias, porque por medio de ellas experimentan experiencias, entienden y comprenden la realidad del contexto que los rodea, imitando y observando. Se tienen en cuenta teorías del juego según estos dos autores. Frederick explica la dinámica del juego en 5 puntos, y estos 5 puntos en los que explica esta dinámica conducen a la figurabilidad. Para Brunner, la teoría del aprendizaje por descubrimiento es activo porque tiene en cuenta una estructura cognitiva del individuo. Para ello, la representación de la realidad que se realiza mediante la cognición puede adquirirse de 3 maneras: representación enactiva, representación icónica y representación simbólica. Estas 3 maneras de adquirir esa cognición se adquieren a través de la acción, de la interacción, empleando elementos visuales, reconocibles y simbólicos, y haciendo uso de la palabra escrita y hablada. Es importante destacar en estas teorías, ya que van más allá de la educación tradicional que por años se ha venido implementando. El descubrimiento y el autodescubrimiento forman parte y aportan al aprendizaje de los niños con mucha más velocidad. Estos decretos han abierto la posibilidad a los pueblos indígenas de tener una participación directa en la definición, en el diseño, en la ejecución, conforme a sus características y necesidades. Han respaldado el fortalecimiento de las lenguas. Con esta han ratificado el derecho a la expresión en las nuevas generaciones. Planteamiento del problema. Como ya antes se mencionó, la interacción con otras culturas ha generado que los procesos de formación de identidad propia sean contaminados. Aunque las situaciones sean bastante diversas, se tiene en cuenta cimentar desde la niñez, entre los 6 y 7 años, ya que ahí hay una mayor apropiación de la cultura. Asimismo, una estrecha relación de interacción y comunicación con miembros de la comunidad. Nuestra pregunta, problema: ¿cómo revitalizar la lengua Wayúnaiqui en los niños entre los 6 y 7 años de la comunidad Wayuu? Nuestro objetivo general: revitalizar la lengua Wayúnaiqui en los niños entre los 6 y 7 años de edad de la comunidad Wayuu. Para cumplir estos objetivos, se plantean unos objetivos específicos, como transmitir a los niños un conocimiento propio contextualizado de su naturaleza, transferirle conocimientos y capacidades en el valor de la palabra y motivarlos desde sus áreas rurales, urbanas, desde las instituciones, al mantenimiento y revitalización de su lengua Wayúnaiqui. Para este proyecto se determina un modelo de investigación, primeramente un tipo de investigación aplicada. ¿Para qué? Porque se busca poner teorías en práctica para poder encontrar estrategias que revitalicen el idioma nativo de la cultura wayuu, tanto de referentes externos como internos propios de la cultura, desde los aprendizajes y desde los sistemas del niño, en los cuales el niño observa, manipula y construye su entorno y contexto cultural. Asimismo, un enfoque de investigación mixta. Primeramente, se necesita medir y probar las variables en el contexto para poder demostrar las teorías de las cuales se partieron. De este modo, serán válidos y confiables para el aprendizaje del niño wayuu. Segundo, se busca evaluar las visiones sistemáticas del aprendizaje en relación con su lenguaje nativo y asimismo también los procesos cognitivos a los cuales se enfrentan con respecto a la propuesta. También un corte de investigación longitudinal. ¿Por qué? Porque se necesita estudiar los cambios por los que atraviesa el sujeto en los diferentes momentos en los cuales se va a enfrentar a su realidad, en la manipulación y construcción de la propuesta implementada con su entorno cultural y académico. Metodología proyectual. Según estos autores, el diseño debe estar en un proceso iterativo, porque hace que sea más fácil hacer el cambio sin interferir demasiado con la experiencia del usuario. Bajo este criterio, se decide tomar el proceso que fundamenta Robert Norton 1991, que involucra 10 pasos
identificación de la necesidad, investigación preliminar, planteamiento del objetivo, especificaciones de desempeño, ideas e invención, análisis, selección, diseño de detalle, creación de prototipos y pruebas y producción. Estos pasos se tienen en cuenta durante el desarrollo del proyecto para llegar a consolidar el producto. Condiciones generales de diseño. Estas son las condiciones de las cuales partimos primeramente para llegar a consolidar las ideas y posibles alternativas que se desarrollarán para el proyecto. Tipologías. Actualmente se han desarrollado materiales didácticos de todo tipo. Tienen un principal objetivo: salvaguardar, preservar y fortalecer las lenguas nativas en peligro de extinción. Algunas culturas, como la Wixárika en México, la Natsayugá en Colombia, la Zapateco en México y la Nahual en Italia, han logrado el desarrollo de este tipo de material para ser adquirido en corto y mediano plazo. Estas son algunas tipologías que se han podido desarrollar desde esas culturas, desde esos países, como CD, tripa de palabra, rueda de colores, lengua, memoramas, libros para colorear, contextos, loterías, aplicaciones, entre otras. Estas son algunas de las ideas que se realizaron, que se tuvieron primeramente en cuenta para llegar a concretar lo que serían las alternativas. Entonces se tuvieron en cuenta marcación de palabras y frases en los útiles escolares, rompecabezas, diccionarios Wayuu en 3D. También se buscó desde las actividades de los Wayuu incentivarlos a la fabricación de artesanías, dominós, palabras conjuntas con ilustraciones. Se tomaron en cuenta también juegos tradicionales para llegar al desarrollo de estas ideas, que construyera construcciones para que pudieran construir desde las iconografías elementos que pudieran ser útil para fortalecer y revitalizar la lengua dentro de la cultura. Valoración de ideas. En esta matriz se valoran las ideas anteriormente explicadas, teniendo en cuenta primeramente las condiciones generales del diseño para así poder precisar las alternativas. El método escogido para esta selección fue el método Datum. La elección estuvo basada en que este es un método que permite la evaluación flexible. Unido a esto también permite introducir criterios de evaluación claros. No cumple, cumple medianamente, cumple. De 18 ideas que se realizaron, las ideas con mayor ponderación fueron estas ideas. Se tuvo en cuenta durante el desarrollo y evaluación de las ideas las que más se asemejaban a las condiciones y al objetivo principal del proyecto Apuna. Condiciones específicas. En base a estas condiciones específicas se seleccionan y se determinan las alternativas. Estos van a funcionar como criterios dentro de las matrices de selección. Desarrollo de alternativas. Estas alternativas integran las iconografías de gran representación para la cultura Wayuu, como los elementos de gran importancia para ellos. Se tiene en cuenta la pedagogía Wayuu, la pedagogía del niño, en cómo el niño observa, en cómo el niño interactúa y manipula en su entorno. Dentro de este desarrollo de alternativas, se tuvo en cuenta para su selección 4 matrices de evaluación, 4 matrices en las que se evaluaron acorde a las habilidades comunicativas: habla, escucha, literatura y escritura. Conclusiones general de las alternativas. Dentro de este proceso de medición de alternativas en la matriz de selección por habilidad, se tuvo también en cuenta principalmente la lúdica como herramienta del aprendizaje, puesto que para ello, para los niños, apropian mucho más su lengua, sus saberes y su cosmovisión cultural. Esto según autores y maestros educadores en este ciclo. Para la definición de la propuesta se toma conceptos
como patrones culturales, naturales y representativos de la cultura, como el cactus y la vivienda guayú. Del cactus proviene el yotojoro, material en que son fabricadas las casas guayú. En relación al material, se unifican y se construyen las viviendas en un 100%. Estos dos elementos significativos y fundamentales se relacionan entre sí para realzar su identidad cultural dentro de su contexto. Para los detalles finales de la propuesta, se tiene en cuenta la forma que debe dar el producto para ser apreciado y entendido por los niños guayú. Se tienen en cuenta, como ya se mencionó, los elementos de gran valor y significado, para así fortalecer y revitalizar su lengua desde lo propio. El juego Apuna está conformado por 40 figuras. Cada estación conformará 2 figuras en sus 2 caras. En relación a los nombres de los elementos en Wayuunaki, se representan las palabras en letras y sílabas, palabras que se conformarán una vez los niños empiecen el juego. Instrucciones del juego. Estas son las instrucciones que deben de tener los niños una vez se encuentren frente al juego. El juego contempla al ganador una vez los niños conformen y tengan las palabras y figuras en unición. Detalle de la propuesta. De acuerdo a todo lo que se ha mencionado hasta este momento, se puede observar en la propuesta que se manejan los conceptos propios de la cultura guayú, se asemeja conceptualmente a esos elementos de los cuales ya se ha mencionado, como el cactus, como las tramas de las casas, entre otras. Acá podemos ver en el detalle de sus piezas una figura significativa del contexto cultural, con su nombre en Wayuunaki. En ella podemos ver un cardón y su nombre en Wayuunaki, Yosu. ¿Un cardón? Figuras y elementos. Estos son los elementos y las figuras que son de gran importancia y que son elementos significativos y fundamentales en su diario de vivir, como por ejemplo los sitios de concentración autóctonos, como son el cementerio, el jagüey, lugar donde buscan el agua, donde interaccionan con su naturaleza. Entre otros están los elementos de la cocina, los elementos naturales, los elementos artesanales que hacen parte y que conforman a su cultura. Comprobaciones. Acá podemos observar el modelo que se realizó para la comprobación, para la muestra a la comunidad. Igualmente podemos ver detalles de las figuras de las cuales ya se han mencionado que se evidencian en el modelo en sus 2 caras. Los instrumentos de recolección que se tuvieron en cuenta para ello fue una observación directa para observar cómo el niño estaba interactuando, cómo estaba apropiando la propuesta a su entorno. E igualmente, una vez terminada la participación de ellos, se realizaron entrevistas para saber la percepción de la utilidad del producto según las docentes. Este es el perfil de los participantes, las características, el rango y la distribución de frecuencias que se tuvo en cuenta. El listado de tareas para el desarrollo del juego. Primeramente, los niños hacían una elección del color. Segundo, ordenaban las fichas elegidas. Y tercero, hacían lectura de las figuras y de palabras en Wayuunaki. Los recursos empleados en la presentación de la propuesta, entre otras. Es importante resaltar que las medidas de desempeño mostradas por los niños y niñas se realizaron una única vez, mientras se hacía la muestra de la propuesta. Fue importante tomarlas para observar cómo es su desempeño y cómo pueden llegar más adelante a hacer uso del juego como herramienta para su aprendizaje. Una vez que se presentó la propuesta a las maestras, procedieron a brindar sus percepciones de la utilidad del producto Apuna. Pueden observar a las maestras de las cuales tuvieron la percepción de la utilidad del producto. Estas son las palabras dichas por cada una de ellas. Entre ellas encontramos a la profesora Manuela Vanegas, Sara González y Yoailín Mejía Larreal. En relación al cumplimiento de las condiciones generales, el juego Apuna está diseñado bajo la concepción y cosmovisión de los patrones de la cultura guayú. Por lo tanto, no puede ser útil para otras culturas, puesto que este juego solo enfatiza en elementos significativos y autóctonos propios
para la enseñanza y revitalización de su lengua guayunaiki. Primeramente, debemos para ello construir un conocimiento propio del pueblo guayú, que interactúe con niños entre los 6 y 7 años, que incorpore el valor de la palabra, que incorpore la iconografía de representación propia, que motive a los niños desde los hogares, desde las instituciones, al mantenimiento y revitalización de su lengua, que conserve la pedagogía del guayú, de cómo el guayú aprende en su entorno, que conserve la teoría del juego, que se conserve la lúdica como herramienta de aprendizaje y que integre los sistemas en los que los niños se encuentran inmersos día a día, hogar, institución y comunidad. En las ideas se logran identificar cada una de estas condiciones generales y su cumplimiento. En relación al cumplimiento de las condiciones específicas, el producto no causa riesgos al usuario, tiene una estrecha relación entre sus partes, entre sus piezas, tiene colores primarios cálidos y terciarios de gran significado para la cultura guayú, porque representan sus elementos, el sol, el mar y su naturaleza. Permite el crecimiento y aprendizaje de los niños guayú, aporta el proceso por descubrimiento según las teorías, permite la construcción de figuras autóctonas del pueblo guayú, se asemeja conceptualmente a su contexto, interactúa entre grupos de niños exactamente entre las edades contempladas, entre 2 y 4 jugadores, promueve las habilidades comunicativas, el habla, la escucha, la lectura y la escritura. Asimismo, integra la gramática guayú por letras y sílabas. Permite a los niños expresar lo que observan en su contexto. Entre otras, también se debe considerar materiales de fácil consecución en el mercado para el desarrollo del producto. E igualmente, ese material no debe componerse de componentes tóxicos. En el marco del cumplimiento de los objetivos específicos, como ya antes se mencionó, se especifica que ayudarán al cumplimiento del objetivo general del proyecto. Comprobar que se revitalizó o que se revitaliza la lengua guayunaiki a través de esta propuesta en un corto tiempo no es posible, debido a que para ello los niños necesitan interactuar por más tiempo. Las docentes presentes aportan que este juego ayuda a la revitalización de la lengua en las edades que se contemplan, porque tiene en cuenta la lúdica como herramienta de aprendizaje primeramente. Conclusiones. Con los permisos gestionados por docentes se logró presentar el proyecto a un hogar y a una comunidad. En él pudieron expresar diversas opiniones, validaciones por parte de las profesoras presentes. Fueron asertivas hacia la propuesta, ya que el niño a partir de un conocimiento propio, contextualizado, revitaliza el lenguaje guayunaiki primeramente dentro de su cultura. Aunque no se pudieron hacer comprobaciones a profundidad, se validaron las propuestas con las docentes mencionadas anteriormente, desde sus conocimientos y años de experiencia en la educación de niños de este ciclo. Análisis factor producto. Para la configuración formal de la propuesta, se tomaron patrones como las tramas de las casas guayú y el material donde provienen, el cactus. Esto se toma como punto de partida para la configuración formal del producto en general. Teniendo en cuenta esto, se extraen figuras de esa intersección que se hace entre esos dos elementos, figuras geométricas. Se puede observar la composición que se hacen a partir de esas figuras geométricas para ir dando forma y detalle a la estructura del juego. Para el desarrollo del producto se tuvieron en cuenta superficies circulares, puesto que va a permitir una mayor apreciación y una mayor atracción del usuario hacia el producto. La superficie se compuso de material. El material propuesto para el desarrollo de la propuesta es pino. Los colores tenidos en cuenta al usuario al cual va destinado el producto, asimismo a la cultura a cual se dirige, se determinan colores tanto llamativos como representativos propios de la cultura guayú. De este modo sería de gran agrado ya que se está implementando colores de su naturaleza. Se pueden observar a continuación los colores primarios y los colores terciarios de los cuales estamos hablando de acuerdo a ese contexto cultural y las referencias en las cuales las podemos conseguir. Análisis de tipografía.
Para el juego Apuno se considera una tipografía legible que los niños wayuu puedan reconocer, identificar y leer al manipular las fichas. Las docentes que acompañan este proceso consideran y sugieren, acorde a los tipos de tipografías que existen, que la más apta en este caso para facilitar el proceso de lectura son las tipografías clásicas como Times Roman, Garamond y Arial. En relación con estas tipografías, calificadas según la percepción y posición de las docentes, la más utilizada y que los niños y niñas reconocen e identifican dentro de la enseñanza de la lectura es Arial. De acuerdo a esta información, se considera esta tipografía para el juego Apuno. Análisis factor humanos. Para este análisis se tienen en cuenta las características del usuario dentro del contexto cultural wayuu, estudios antropométricos para determinar y definir dimensiones en el juego Apuna. Por otra parte, se definen las relaciones que tienen los usuarios con sus sistemas, igualmente las condiciones en las que se presenta y es manipulado. Se tomó en cuenta un percentil 50, el cual tiene un diámetro de agarre de 3 centímetros en niños y niñas de 6 años. En base a esto se determinan las medidas del producto para su funcionalidad y su interacción dentro del ámbito de los niños. Se toma un percentil de niño de 6 años, puesto que si se toma el más grande, en este caso de 7 años, los niños más pequeños puedan presentar dificultad al agarrar la pieza. Para determinar la altura de las piezas, se tuvo en cuenta también el ancho tanto del dedo índice como el dedo pulgar, debido a que van a funcionar como pinzas para las fichas durante el juego. Por otra parte, se tiene en cuenta otro aspecto, que fueron las medidas antropométricas del alcance del brazo en niños de estas edades. Para esta edad, la medida arroja 45 centímetros de alcance, por lo tanto, se concluye que los niños entre 6 y 7 años pueden hacer uso del juego con facilidad. Sistema ergonómico. El usuario. Como ya se mencionó, los usuarios son niños pertenecientes a las comunidades wayuu, de edades entre los 6 y 7 años. El objeto es un juego que promueve las habilidades comunicativas a través de la conformación de las piezas, además de revitalizar la lengua de la cultura wayuu, el wayuunek. Entornos. Los entornos seleccionados para el uso del producto se exponen debido a la cotidianidad mediante las actividades diarias de los niños, comprendidas en el hogar, en las instituciones y en la comunidad general. Secuencia de uso. Primeramente, el niño va a conformar la torre. Segundo, elección de la ficha. Tercero, conformará las palabras. Y cuarto, terminará el juego. Las capacidades cognitivas que tengan los niños en este momento darán un mejor enfoque a los elementos y ayudará a retener la información por tiempo más prolongado según su tonalidad, gramática y significado simbólico. Tamaño de tipografía. El tamaño que se tuvo en cuenta en el modelo de comprobación tuvo un tamaño de 11 puntos, por lo tanto está dentro de un tamaño correcto para el alcance de los niños en la lectura de las fichas. Análisis factor producción. En este factor se tienen en cuenta los materiales en los que mayormente se realizan y se desarrollan los juegos para niños. De acuerdo a las investigaciones y consultas realizadas para el desarrollo de juegos, las maderas son más convenientes porque son duraderas y no se rompen fácilmente. Por otra parte, evoca sensaciones a los niños, estimula las habilidades motoras y cognitivas. Dentro de las maderas se tuvieron en cuenta las siguientes. Para la selección de la madera, del material, se tienen en cuenta las características de los materiales y las condiciones del entorno y al usuario al cual va dirigido. Primeramente tenemos la madera álamo. Aunque es una madera que no representa mayor impacto ambiental, no es abundante dentro del país y por lo tanto, según proveedores, no es abundante en el contexto. MDF. Según productores y proveedores, es una madera con muchos inconvenientes. Su principal problema es el agua y su fácil desgaste a medida que va pasando el tiempo es corto. Pino. Es una madera que presenta buenos índices de resistencia en el campo de la madera utilizada para el desarrollo de productos, como juegos. Es la que más se destaca, puesto que cumple con excelentes características para su transformación, esto según
los productores y proveedores. Dentro de estos materiales se seleccionó el pino para llevar a cabo la producción del producto Apuna. Procesos productivos. Estos son los procesos que se tienen en cuenta para el desarrollo y la producción del proceso del producto Apuna. Primero, corte a láser. Segundo, grabado de figuras. Tercero, lijado. Cuarto, pintura. Y por último, tallado. Análisis factor mercado. Segmentación del mercado. Para este análisis se tiene en cuenta el mercado al cual el producto va dirigido para su distribución, puntos de ventas y canales. Este producto se desarrollará únicamente en Colombia. La Guajira será el departamento al cual el producto va a dirigirse, puesto que es el departamento con mayor asentamiento de indígenas de la cultura guayú. Se determina en zonas rurales, ya que es donde se van a encontrar mayormente los guayú, y la zona urbana, puesto que hay guayú que habitan en este casco. Al juego Apuna se determina un rango de edad de niños entre los 6 y 7 años de edad, como lo hemos mencionado. Con relación al sexo, puede ser tanto de niños como de niñas. La etnia al cual va dirigido el producto es la cultura guayú. Los guayú actualmente han optado por cualquier religión, católica, cristiana, evangélica. En este contexto, el juego Apuna no tiene respeto ante estas religiones. Los compradores directos son Secretaría de Educación Departamental, Ministerio de Cultura y los resguardos indígenas. Empaque del producto Apuna. Para el juego Apuna, primeramente se dispone de un tipo de embalaje primario para la conservación de sus piezas. Por otra parte, para la comercialización del producto a una mayor escala. Seguidamente se considera un tipo de embalaje secundario para asegurar que el producto no sufra daños al ser transportado. Al estar considerados estos dos tipos de embalajes, se contempla también un tipo de embalaje terciario para cargas mayores como pales. De esta manera se va a aprovechar al máximo la capacidad de almacenaje en las instalaciones de producción y en los vehículos industriales que transportarán y distribuirán el producto. La producción del producto empezará con 1.254 unidades al año, con el objetivo que las entidades del departamento de La Guajira, en este caso las que ayudan a salvaguardar las lenguas, tengan a disposición todas las unidades necesarias para repartir en los sitios de mayor concentración de los indígenas guayú, específicamente en donde se encuentran niños y niñas entre los 6 y 7 años. Se distribuirán anualmente 560 unidades a la Secretaría de Educación Departamental. Esta entidad será la encargada de distribuirlos a las instituciones educativas. Se tiene en cuenta que en el departamento de La Guajira hay un total de 280 instituciones educativas. Por lo tanto, la entidad hará entrega de 2 unidades anuales por institución, dando un total de 560 unidades. Con relación a las cifras anteriores, se obtiene un total de 1.254 unidades, distribuidas de la siguiente manera. 560 unidades a la Secretaría de Educación Departamental y 694 unidades a los resguardos de cabildo indígena. Estos son los materiales que se disponen para el material primario del empaque y para el empaque secundario. Para el empaque primario se requiere un cartón sólido con doble cara. Este tipo de cartón es suave y facilita la impresión, además es resistente a fluidos externos. Y para el empaque secundario, un cartón ondulado doble pared. Este tipo de material se considera mayormente utilizado en la industria de embalaje por su resistencia. Por eso se consideró importante para la comercialización y distribución del producto Apuna. Las unidades máximas por caja serán de 6. Estos son los factores a tener en cuenta en el empaque para su transportación. Estas son las instituciones educativas a las cuales van a ir distribuidos esos productos en las zonas tanto urbanas como rurales del municipio de Uribia. Son los lugares igualmente donde se distribuirán para que los niños logren llegar a una interacción directamente con el juego. Canales de distribución. Se determina un canal de distribución directa. La comercialización se llevará
de manera directa con la Secretaría de Educación departamental y con los recuerdos de Cabildo Indígena municipales, como ya se mencionó, sin intermediarios, con el objetivo de socializarle bajo qué conceptos fue propuesto el producto para la enseñanza y revitalización de la lengua guayuneque. Como ya se mencionó, análisis factor gestión. Con relación a lo anterior, para llevar a cabo el proceso de licitación con las entidades públicas, primeramente se contempla dirigir la propuesta ante los gabinetes de las mismas, presentando la documentación del desarrollo de esta investigación e igualmente la propuesta desarrollada en el contexto cultural guayú. Una vez expuesta y aceptada la propuesta, se procederá a la adjudicación de un contrato con las entidades para así poder llevar a cabo la producción que requieren del producto Apuna y de esta manera empezar a generar nuestra fuente de ingresos. Para este análisis se tiene en cuenta el modelo Canvas como herramienta para emprender, así también para gestionar los tiempos, los costos, los recursos humanos y los recursos físicos. Por otra parte, también para tener un presupuesto para la ejecución del mismo, con el fin de sostener nuestra empresa y de la misma manera poder tener mayores fuentes de ingresos. Una vez la producción requerida por las entidades públicas esté al alcance para llevar a cabo su distribución a los hogares y a las instituciones educativas, se les solicitará un acompañamiento para ser parte de las entregas. De este modo, habrá una relación directa con los clientes y asimismo con los principales beneficiados del juego Apuna, los niños de la cultura guayú. El sistema de transporte requerido para la distribución y comercialización del producto Apuna será terrestre, puesto que las rutas, zonas de descargues y entregas se encuentran enmarcadas en el mismo departamento. Es una gran ventaja para la organización debido a que nos va a permitir hacer entregas puntuales y en el menor tiempo posible. Este es el modelo Canvas, igual del cual se menciona, donde podemos observar los socios claves, cuáles van a ser esos proveedores que nos van a proveer esas materias primas, las actividades claves, los recursos, la relación de los clientes, los canales de distribución, nuestra fuente de ingresos y nuestra estructura de costos. Análisis factor costos. Para la sostenibilidad del juego didáctico Apuna es necesario establecer cálculos en relación a los costos de producción, los cuales van a ser necesarios para la manutención del proyecto. Se da en detalle, en específico, el precio de la materia prima, la mano de obra directa, las herramientas utilizadas para la fabricación y la cantidad de producción anual. Tener un buen manejo en relación a los costos es un factor muy importante, pues gracias a este se va a entregar un producto de calidad al mercado, ofreciendo precios razonables con el fin de obtener mayor rentabilidad. Esta será nuestra proyección de venta anual. El precio de venta por unidad será de 25.000 pesos y como antes se mencionó, las unidades anuales serán de 1.254. E igualmente nuestra proyección de ingresos por venta del juego didáctico Apuna. El costo de insumos, de materias primas, entre otras. Y nuestra maquinaria y herramientas. Análisis factor innovación. Despertar el interés de los más pequeños es crucial y vital para la revitalización del lenguaje en la cultura guayú, puesto que transmitirán a las futuras generaciones la concesión de una lengua sin perder la identidad étnica. Por otra parte, también patrones claros que contrarrestarán las amenazas que lleguen a su contexto y afecten directamente a su habla. El producto tiene un nivel de innovación incremental, ya que incorpora a una lengua nativa de una cultura específica, predominante, que ha vivido a través de los tiempos, en un juego que permite la conformación de elementos contextuales propios y significativos de la cultura. Con relación a la pregunta planteada, es una pregunta que ya han podido preguntarse dentro de otras culturas y proyectos, por lo tanto no es una pregunta novedosa.
Finalmente, se obtiene un tipo de innovación abierta, puesto que hubo la colaboración de personas externas, tales como docentes con más de 40 años de experiencia y las comunidades de las familias Wayuu. Análisis de impacto. Impacto social. El proyecto tiene un impacto positivo en maestros educadores en lengua, ya que le va a permitir llevar la enseñanza de la lengua de forma más divertida y emotiva a los niños. Otro de los beneficios es la mejora a memorizar y aumentar la velocidad de respuesta, además de potenciar las habilidades cognitivas, como ya lo hemos mencionado. Aunque cambien las metodologías de enseñanzas previas, esta propuesta nutre los sistemas de aprendizaje para que los niños relacionen y conecten y no olviden lo aprendido. Impacto económico. El mercado al cual va dirigido son las entidades gubernamentales, como ya lo hemos mencionado. Esto debido a que los hogares Wayuu no cuentan con los suficientes ingresos para la compra de este producto. Por lo tanto, estas entidades serán las encargadas de distribuir hacia los hogares y a las instituciones el material didáctico Apuna. La ubicación de la empresa, al ser en el departamento de La Guajira, el cual es un departamento que está golpeado por la falta de oportunidades, un proyecto como este generaría empleo y contribuiría al desarrollo social y económico tanto a nivel municipal como departamental. Impacto cultural. Tendrá un impacto significativo, puesto que el proyecto recoge y engloba toda su concepción cultural e identidad propia, como ya lo hemos hablado. Además, encierra los espacios culturales de desarrollo y crecimiento de las futuras generaciones. Este proyecto será de gran alegría, ya que el producto busca revitalizar la lengua en sus semillas, en esos niños que hoy por hoy no saben cómo dominar su lengua nativa por falta de esa transmisión que le han negado a sus padres. Esta propuesta también busca que la cultura se acople a un proceso de enseñanza y aprendizaje desde la lúdica, para el fortalecimiento de la lengua desde el hogar, las instituciones y la comunidad. Desde estos espacios que se acabaron de mencionar, se busca también nutrir a los niños de conocimientos propios. Por eso es muy importante que conecten e interactúen con los demás, para así buscar la motivación de ellos. De este modo se engrandecerá aún más el entusiasmo por aprender y conocer sobre la lengua. Impacto ecológico. En relación con los desechos como el acerrín, serán vendidos a personas que se dediquen a la fabricación de materiales, compuestos como es el MDF. Puesto que esta es la madera que se recicla, aún conserva sus propiedades naturales, por lo tanto, su utilidad es de gran aprovechamiento. Se tiene en cuenta el ciclo de vida del ecodiseño. Se puede ver en la tabla, desde el ciclo de vida de ecodiseño, desde el transporte, desde la construcción, desde el uso y la gestión final, que no hay mayor impacto sobre el uso y en el uso del producto. No genera residuos, no tiene emisiones y no tiene consumos de energía. Y esto es de gran importancia, ya que va a tener una gran ventaja frente a otros productos que revitalicen la lengua dentro de otras culturas. Impacto humano. Más allá de tener un cumplimiento, el producto Apuna busca tener una estrecha relación con el usuario, pues de eso va a depender cómo va a adquirir los conocimientos. Para la comunidad Wayuu, debido a sus escasos recursos, directamente no tendrán una apropiación del producto. Es por esto que desde las entidades públicas se busca primeramente que ellos sean los principales beneficiados, desde los niños, puesto que son los niños en los que hay que revitalizar y mantener la lengua. Para esta propuesta se definen factores de habilidad claros, ya que van a permitir a los niños de la cultura Wayuu tener una mayor comprensión de lo que leen, de lo que interpretan, además de una constante relación en los espacios establecidos para su desarrollo. Impacto tecnológico. Esta propuesta tiene un impacto sobre las propuestas tecnológicas que han buscado también el fortalecimiento de las lenguas. A diferencia de las otras, esta va a permitir un contacto directo del niño y con su entorno. Impacto ético. Este proyecto busca fortalecer, apoyar y revitalizar la lengua wayuunequi dentro del contexto cultural wayuu, como también entusiasmar a los padres a no dejar a un lado los frutos de los esfuerzos de sus ancestros, también a que amen cada vez más a su cultura, con más amor,
con más valor, ya que del amor que le pongan la salvaguardarán para las futuras generaciones. Para la cultura wayuu es importante y se destaca que existen leyes que también los integran y los hace ser quien son, pero entre sus principales está conservar su lengua. Es por esto que despiertan el interés en el producto Apuna, debido a que éste busca principalmente a partir del mundo que los engloba. De acuerdo a las validaciones, a las comprobaciones y a la interacción del juego con los niños, de acuerdo a todas esas observaciones directas que se hicieron, se propone este rediseño como producto final para llevar a la comunidad wayuu. Como pueden observar, se tienen en cuenta esos conceptos, esos patrones culturales que son de gran importancia para esa comunidad. Conclusiones. Apuna se enfatiza en llevar a la cultura a revitalizar su lengua, teniendo en cuenta su cosmovisión, sus patrones, sus costumbres, principalmente desde la lúdica. Es importante destacar que desde el juego el niño tiene una mayor motivación por aprender y adquirir conocimientos sin dejar de divertirse. En relación con la situación actual, el proyecto no se desarrolló a cabalidad, ya que dentro de estas comunidades no se está permitido el desarrollo de actividades, puesto que las autoridades tradicionales que representan a las poblaciones indígenas no lo permiten. Aún así, respetando los lineamientos, se logró junto con una comunidad del pueblo wayuu presentar la propuesta Un Hogar. Fue satisfactorio este logro, ya que permitió ver el modelo de la propuesta en acción junto con los niños wayuu, que son los principales beneficiados. Respetado jurado, atendí a sus sugerencias. Entre ellas, tuve en cuenta un análisis más profundo en relación a los clientes y a la distribución del producto. Asimismo, se tuvieron en cuenta los detalles del empaque que va a representar el huevo Apuna en el mercado. En relación a las comprobaciones, no se pueden indicar cifras, ya que se le aplicó el instrumento a poca cantidad de niños y en este caso no es una muestra representativa para una muestra válida. Una vez ya haya pasado todo esto, se realizará más a fondo. Teniendo en cuenta las relaciones de contraste, se determina la elegibilidad entre el fondo y el contenido del primer plano. Para el producto Apuna se considera como fondo por defecto el color de la madera, para que el texto sea mucho más fácil de leer por los niños y niñas de la comunidad wayuu. Estas fueron las referencias, las cuales se extrajeron y se documentó el proyecto en gran parte. Por último, quiero dejarles este mensaje. Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Con esto concluye mi presentación. Muchas gracias. Tirar la flor.